Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este especial constituyente de Agricultura, el programa donde buscamos dilucidar qué está pasando con la Convención Constitucional, analizar algunas de las normas que se están tramitando en la Convención Constitucional y, por supuesto, también entender toda la discusión que está en torno a este proceso histórico que estamos viviendo en nuestro país. Y para eso, hoy día queremos conversar con Jaime Phillips, que es académico y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Finisterra, también abogado de la Universidad Católica y doctor en Derecho de la Universidad de los Andes. Bienvenido, Jaime, muchas gracias por acompañarnos en este especial constituyente. Muchas gracias, José Francisco, por la invitación y bueno, estaré feliz de aportarle aquí todo lo que se pueda sobre el proceso constituyente. Bueno, una cuestión que está pasando en los próximos días es que se termina de discutir el fondo de las materias de la Convención Constitucional. Y una duda que surge, sobre todo en algunas materias más bien particulares e incluso bastante importantes, es la duda que cómo se va a implementar esta transición entre el paso de la institucionalidad vigente a esta institucionalidad que se está construyendo si es que gana la prueba en el plebiscito del 4 de septiembre. Es decir, ¿cómo funciona esa transición en general de pasar de lo que existe a una cuestión completamente nueva? Bueno, ciertamente lo que dices tú, José Francisco, es una inquietud que pueden tener muchos, ¿cierto? Porque finalmente, independientemente de si uno considera que el proceso está yendo bien, está yendo mal, ¿cierto? O sea, eso es algo que ya debiese quedar cerrado con la discusión de fondo. Lo que nos tenemos que preguntar ahora es cómo vamos a pasar de la antigua Constitución, de la actualmente vigente, a la nueva Constitución. Y en ese sentido no es un tema fácil, de ningún punto de vista, porque uno ha visto en la discusión pública y en la información que se ha transmitido de la Convención la cantidad de cambios que hay, ¿cierto? De cosas nuevas que se van a incorporar, nuevos organismos públicos, nuevos criterios de funcionamiento del Estado, de todo tipo de cosas, desde recursos naturales hasta, por ejemplo, el tema de la perspectiva de género que se va a implementar en muchos lugares. Y en ese sentido no es fácil, ¿cierto? Porque las transiciones, claro, si nosotros quisiéramos transitar a un régimen similar o mayormente similar al que tenemos ahora, la transición no sería gran problema, realmente. El tema acá, ¿cierto?, es que dado la radicalidad y la profundidad de los cambios que se están proponiendo, de lo que está aprobado hasta ahora, eso hace que el salto de un régimen a otro sea más difícil. O sea, los problemas de transición van a ser cada vez más complejos. Quisiera como simplemente poner un ejemplo. Entonces imagínense que nosotros tenemos un computador, ¿cierto?, no sé, que lo tenemos funcionando desde el año 80, con un sistema operativo, y con esta nueva Constitución nosotros lo que vamos a hacer es cambiar ese sistema operativo por otro. Lo que vamos a cambiar, porque finalmente lo que estamos cambiando es un papel, ¿cierto? Es una Constitución que tiene unas normas, que tiene orientaciones para el funcionamiento del Estado y para cómo el Estado se va a relacionar con las personas. Y claro, si nosotros simplemente llegamos e instalamos un nuevo sistema operativo en un computador antiguo, claro, podrían haber dificultades, ¿cierto? Porque primero, por ejemplo, no sabemos si el hardware, por ejemplo, la memoria RAM, el disco duro, el procesador de nuestro computador antiguo va a poder soportar o va a poder correr el nuevo sistema operativo. Y en ese sentido, nosotros podríamos asimilar el computador a la institucionalidad, ¿cierto? A las instituciones reales que nosotros tenemos. Porque finalmente, de un día para otro, las instituciones que tenemos ahora van a tener que funcionar con nuevos criterios, con un nuevo sistema. Quizá ese software requiere nuevas piezas, nuevos elementos para poder funcionar correctamente. Y ahí, cuando uno hace una especie de análisis histórico respecto a los cambios constitucionales que hemos tenido a lo largo de la historia de Chile, siempre en los cambios constitucionales ha primado lo fáctico o la situación de hecho que ha como redundado en un cambio institucional. Pienso en la Constitución del 33, en la del 25 que se terminó implementando el 32 y por supuesto lo que pasó en el 73 con la Constitución después del 80. Pero hoy día vemos que está siendo distinto el proceso no solamente porque hay una intención al menos de hacerlo bastante más institucional que lo que hemos visto anteriormente, pero también se está produciendo un cambio mucho mayor respecto a la institucionalidad anterior que los procesos constituyentes
que hemos vivido en el pasado. Entonces, a tu juicio, ¿cuáles son las particularidades de este cambio constitucional en particular, además de estos elementos institucionales, sino que también respecto al contenido? Bueno, yo, claro, como dices tú, desde la perspectiva histórica, uno puede ver que cada constitución que hemos tenido, digamos, nace, es la conclusión de una crisis institucional previa, ¿cierto? Entonces, de algún modo, cada instrumento constitucional que nosotros hemos tenido va incorporando cosas que son producto del aprendizaje de las distintas crisis que han habido. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la Constitución del 25 incorporó este mecanismo de que cuando se presenta la ley de presupuesto, el proyecto de ley de presupuesto, el Congreso tiene un plazo para aprobarlo, y de lo contrario, si no lo aprueba dentro de ese plazo, rige la propuesta del Ejecutivo. O sea, eso es un aprendizaje de la crisis institucional de 1891. También la crisis de 1973 también nos dejó un aprendizaje en el sentido de, por ejemplo, proteger un poco más el derecho de propiedad frente a usurpaciones de hecho, ¿cierto? Por ejemplo, la Constitución del 80 incorporó esta regla de que nadie puede ser privado de su propiedad ni de ninguno de los atributos esenciales. Ya, ahí lo que está apuntando eso es, más que el instituto de la expropiación, que quedó también reforzado en la Constitución del 80, es a la privación de hechos. ¿Qué hacer con el derecho de propiedad frente a tomas o privaciones, usurpaciones? Y en ese sentido, la crisis institucional que tuvimos ahora, que quizás fue menos compleja que otras que han habido en el pasado, pero de todos modos fue una crisis, creo yo, también nos está dejando cosas propias de esa crisis, ¿cierto? Y lo que yo veo en la Constitución actual, que se está implementando, es toda esta corriente cultural de la política de la identidad, ¿cierto? Que como que ve la política y ve como el espacio público como muy desde la perspectiva de las tensiones que hay entre distintos actores de la sociedad. Por ejemplo, la tensión entre las regiones y la capital, ¿cierto? O sea, en la Constitución está muy marcado eso de la tensión, y por eso la nueva Constitución está consagrando autonomías regionales, autonomía fiscal regional. O sea, ¿qué quiero decir con autonomía fiscal? Es la posibilidad de que las regiones puedan tener su propio sistema o sus propios tributos que cobran en la región. Otra tensión entre pueblos originarios y los mestizos, ¿cierto? También la Constitución de algún modo está recogiendo estas ideas y está concretando todo eso en instituciones muy novedosas, en cosas que para que se implementen de modo correcto, finalmente es necesario también un periodo de transición adecuado que permita a la institucionalidad real, a las instituciones vigentes, a las personas que trabajan en el Estado o que se relacionan con el Estado, entender esta forma de ver las cosas. Y desde ese punto de vista, ¿cuál te parece que sean los temas más complejos de aplicar o que van a requerir un periodo de transición o una forma de transición que requiere entre acuerdos políticos o también hacerlos con calma? Porque obviamente hay establecer garantías y derechos para que no sean una mera declaración de buenas intenciones, requiere también adaptar la institucionalidad a eso, a esas declaraciones, o también de pronto los cambios en el sistema político, cuando ya hay una institucionalidad funcionando, requiere este periodo de transición. De hecho, ya empezó y va a adquirir más importancia cada vez esta comisión de normas transitorias precisamente para eso. ¿Cuáles a ti te parece que son los temas a los que hay que ponerle más ojo? Bueno, primero quisiera decir una cosa general, que claro, independientemente de que uno esté de acuerdo con estas cosas nuevas que está proponiendo la Convención Constitucional, es muy importante que ya sea, si se llega a aprobar esto, que se haga bien. O sea, en este sentido, los convencionales de la Comisión de Normas Transitorias tienen una gran responsabilidad, ¿cierto? Una responsabilidad muy grande porque finalmente son ellos los que van a crear la normativa y crear los plazos y los términos necesarios para que esto se implemente bien. Porque de lo contrario, una implementación abrupta puede incluso terminar traicionando a la propia Constitución, ¿cierto? Si se implementa mal, podría ocurrir, ¿cierto? Si no se implementa de forma gradual o con sentido común, podría ocurrir que incluso si fuese buena la propuesta,
la gente termine rechazándola o la institucionalidad termine rechazándola porque se implementó mal, el programa se instaló en un momento en que el hardware del aparato no lo podía correr. Entonces quizás eso no es un problema del software, sino que es un problema de cómo lo hicimos, ¿cierto? Cómo lo implementamos. Y yo creo que, por ejemplo, cosas que van a cambiar, que están ahora aprobadas por la convención, tienen que ver, por ejemplo, con el sistema político. Por ejemplo, cómo se va a adaptar cómo se van a adaptar los partidos y el sistema político a esta forma de que aquellas leyes que requieren el patrocinio del presidente de la República ahora se hacen no a través de su iniciativa exclusiva. O sea, antes en la Constitución actual hay ciertos temas que solo pueden discutirse por iniciativa presidencial, de la presidencia. En cambio ahora, en la nueva Constitución, lo que se está proponiendo es que ciertos proyectos puedan iniciar como moción parlamentaria, y que el presidente los pueda como bendecir con su patrocinio. Eso es un cambio importante, porque claro, en el sistema anterior, el centro de gravedad, incluso en la discusión legislativa, lo tenía la presidencia de la República, y en cambio ahora va a estar ese cambio. Otras cosas que también están, que requieren una transición, son todos aquellos cambios que se refieren a la actividad económica de los particulares. Por ejemplo, la Constitución contempla esta regla de restitución de tierras indígenas, ¿ya? Que, bueno, más allá de si uno obviamente está de acuerdo o no, porque ahora no estamos conversando de eso, sino que estamos conversando cómo implementar, ¿cierto? Cómo crear una transición que haga que resulte el proceso constituyente. Claro, uno podría, esa regla, como uno tendría que pensar cómo va a impactar en las personas que tienen derechos de propiedad sobre esos lugares. Y si eso va a afectar, por ejemplo, alguna actividad económica, si va a afectar a algún inversionista extranjero, porque eso le podría acarrear responsabilidad ante los organismos de arbitraje internacional de inversión al Estado de Chile, y podría terminar, ¿cierto?, desangrándose financieramente el Estado producto de una implementación abrupta de una regla como esa. Otro caso, por ejemplo, sería las normas que regulan los títulos habilitantes sobre bienes comunes, ¿cierto? Sobre el uso, por ejemplo, de playas, de lugares de alta montaña, bienes nacionales de uso público. Bueno, yo me pregunto, bueno, ¿cómo va a afectar esa regla de inapropiabilidad de ciertos bienes a las actividades que están actualmente en desarrollo? O sea, esa es una inquietud que seguramente la tienen muchas personas y que, claro, lo mismo, una implementación abrupta, sin una transición bien pensada, podría terminar siendo un despropósito para que la instalación de este nuevo software resulte de forma adecuada, de forma sana, finalmente. Y hay una cuestión que se ha comentado son los cambios en el sistema político, sobre todo lo que pasa, por ejemplo, con el Senado, que desaparece en este proyecto de nueva Constitución, porque una de las limitaciones que tiene la reforma constitucional que dio inicio a este proceso es que la Convención Constitucional no puede alterar la duración de los cargos electos popularmente, y después viene como la salvedad, dice, excepto cuando se modifica sustancialmente la institución o cuando la institución desaparece, que sería el caso que está ocurriendo con el Senado, y algunos podrían argumentar también que con la Presidencia de la República y con la Cámara de Diputados se están modificando sustancialmente. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que se va a tener en consideración para esta discusión respecto al cambio de institución? Es decir, por ejemplo, en la última elección hay senadores, los diputados van a durar 4 años, los senadores hay algunos que les quedan 4 años de periodo, pero hay otros que le quedan 8 años de periodo. Es decir, ¿cómo se puede dar esa transición? Y si, por ejemplo, ¿dónde va a estar la discusión en torno a si se considera un cambio sustancial, por ejemplo, que mencionaste de las atribuciones del presidente de la República, o las atribuciones que vayan a tener los diputados también? ¿Tú crees que por las razones políticas se va a hacer énfasis solamente en el Senado o va a tener impacto también en el resto de las instituciones? Bueno, yo creo que aquí en este punto es importante distinguir, bueno, qué es lo jurídicamente admisible, o sea, pensando como de cara a las reglas del proceso constituyente, etcétera, como las reglas con las cuales se dio inicio a esto, y qué sería como lo conveniente, ¿cierto? Ya, del punto de vista jurídico, estrictamente técnico, claro, efectivamente, en los casos que tú mencionas, cuando se modifica sustancialmente una institución o cuando se suprime y se reemplaza por una nueva,
las reglas en sentido estricto permiten la implementación inmediata del nuevo órgano o lo que sea que se está implementando. Pero yo creo que en esta discusión los convencionales que forman parte de esa comisión de normas transitorias tienen que pensar con más altura de mira, ¿cierto? O sea, uno no puede pensar que porque tiene el poder de darle efecto inmediato a una decisión, necesariamente tiene que hacerlo. O sea, tiene que pensar también que para el buen resultado de lo que ellos mismos están proponiendo, es necesario pensar bien cómo se va a implementar y cómo el sistema político necesita un tiempo para digerir y madurar los criterios que le están entregando, los criterios de funcionamiento que le están proponiendo, para que se utilicen bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que una buena idea, siempre es una buena idea, respetar las decisiones democráticas que ya fueron tomadas por la ciudadanía. Porque finalmente eso permite primero, que las personas que votaron por eso en esas elecciones no se vean defraudadas por lo que decidieron, y al mismo tiempo también da este tiempo para madurar y digerir lo que es necesario como empezar a hacer. En ese sentido, claro, por ejemplo, en vez de pensar en efectos inmediatos, uno podría pensar en transiciones ojalá holgadas de 4 o 5 años, o sea, respetar las decisiones democráticas ya tomadas y pensar en una transición un poco más larga, ¿cierto? Para que haya tiempo para madurar y para pensar bien cómo va a funcionar el sistema político, porque si no es caos. Y obviamente todos queremos que haya orden, que haya seguridad, no que haya desorden. Y ahí, relacionado también con el momento actual en que estamos, donde ya la Convención Constitucional ha aprobado cerca de 500 artículos, se ha pronunciado sobre el fondo, las comisiones que quedan por funcionar, que son armonización, normas transitorias y preámbulo, tienen la gran limitación que no pueden modificar el fondo del contenido que ya se ha aprobado por el Pleno. Si tuviéramos que hacer una pincelada de los temas que a ti te parecen que quizás son más complejos para aplicar a la institucionalidad vigente, porque muchas veces lo que se dice también es que claro, la Convención va no solamente un paso más allá, sino varios pasos más allá de la idiosincrasia chilena, por ejemplo, con lo que está pasando con el indigenismo y con las normas que se están replicando de otros países que muchas veces no comparten la idiosincrasia de nuestro país. Bueno, allí yo creo que, claro, quizás tu pregunta la podemos descomponer en 2 desafíos. El primer desafío es, yo creo que va más de la mano de la Comisión de Armonización, porque, claro, esta política de la identidad que hay hoy día de grupos que buscan, ¿cierto?, afirmarse frente a un adversario o a un alter ego, ¿cierto? Lo que genera, ¿cierto?, eso es que van a haber muchas tensiones, ¿cierto? Es una constitución que yo creo que, como pone tanto énfasis en las tensiones que hay entre distintos grupos, lo que nos va a pasar es que va a ser difícil compatibilizarlas todas. Entonces ahí la Comisión de Armonización tiene un desafío importante de ver cómo construir algo coherente, algo razonable que permita armonizar, digamos, todas las pretensiones de estos distintos grupos, y algo que sea también, obviamente, acorde a la idiosincrasia de nuestro país. Y por otro lado está el tema de la transición, que eso es un poco distinto, porque ahí en ese punto hay que evitar, yo creo, algunas tentaciones que uno puede tener, porque evidentemente las personas que están, los convencionales que están proponiendo este texto, y ahora, una premisa básica de esto es que ellos consideran que ese texto es mejor que el que tenemos ahora, ¿cierto? O sea, obviamente uno cree en la buena fe de las personas y dice, ya, este texto es mejor. Y en ese contexto, cuando a todos nos ha pasado que se nos ocurre una buena idea y la queremos implementar al tiro, queremos que funcione al tiro lo antes posible para estar mejor, ¿cierto? En la casa, no sé, se me junté unas lucas y quiero comprar una buena estufa para estar calentito y quiero hacerlo al tiro, ¿cierto? Ya. Bueno, en el derecho nos puede pasar, podemos tener esa cosa que es muy humana, esa tentación de que incluso la nueva constitución no funcione al tiro, sino que incluso funcione retroactivamente. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el tema de las tierras indígenas,
la Constitución, lo que el texto aprobado, ¿cierto?, dice que se reconoce el derecho, ¿cierto?, de los pueblos originarios sobre esas tierras que conformaban sus lugares sagrados, sus lugares donde habitaban, etc. Entonces, cuando uno habla de un reconocimiento, uno podría preguntarse, bueno, ¿esto es retroactivo? ¿Esto va a tener vigencia, ese derecho que se está reconociendo va a tener vigencia incluso en el pasado? ¿Cómo se va a hacer eso? Eso de reconocer muchas veces injusticia histórica puede ser bueno o malo, ¿cierto? No estamos en esa discusión, pero el empezar a cambiar el pasado, obviamente de un modo un poco artificial, siempre es difícil. Entonces, yo creo que en ese punto habría que introducir una buena norma transitoria que matice ese reconocimiento para decir, porque lo que a nosotros nos importa respecto de ese problema es, bueno, arreglarlo de ahora en adelante, arreglarlo de aquí en el futuro. No podemos cambiar el pasado, lo que sí podemos hacer es hacer las cosas mejor de aquí en adelante. Entonces, que sería interesante que eso quede bien plasmado en las normas transitorias para que en el fondo no crearnos un problema adicional. Otra tentación que es importante evitar es esto que mencionábamos del inmediatismo. Aquí hay que evitar a toda costa el inmediatismo porque eso podría traicionar la propia, a la propia Constitución. Yo sé que entre los abogados hay una frase que se repite mucho, que es que en el derecho público las normas rigen in actum, ¿cierto? Inmediatamente. Y ese criterio pueden regir in actum, pero no necesariamente el legislador o el constituyente tiene que hacerla regir in actum. En este caso, claramente, lo razonable es que, dado los cambios que están haciendo, que se dé un tiempo. Porque, por ejemplo, en materia de concesiones, autorizaciones administrativas, claro, lo que no sería conveniente, lo que no queremos, es que la Constitución sea una guillotina. Que todo lo que viene de atrás le vamos a hacer un guillotinazo y lo vamos a dejar atrás y vamos a empezar con algo nuevo, ¿cierto? Ese efecto guillotina puede ser bueno en algunos casos, pero en otros casos, cuando los cambios son complejos y radicales, yo creo que no es conveniente. Así que en ese sentido me parece que lo razonable sería eso, pensar en transiciones largas, hacerse cargo de actividades o proyectos que se vienen desarrollando de antes y darles un tiempo para adaptarse a la nueva institucionalidad y así evitar, por ejemplo, demandas ante tribunales internacionales u otras instancias, ¿cierto?, de ese estilo. Y por último, la tercera tentación que creo que sería bueno evitar es la tentación de querer revivir la discusión a propósito de las normas transitorias. Porque finalmente, claro, una de las esquirlas que dejó la discusión de los retiros previsionales es que esa idea se implementó a través de una reforma constitucional a sus normas transitorias. Claro. ¿Bajo qué idea? Bajo la idea de que una norma transitoria es una norma que dura un rato. Y nada que ver, pues nada más alejado de la realidad. Una ley que tiene un plazo de vigencia es una ley propiamente tal, ¿cierto? Es una ley que dura un tiempo para cumplir un determinado fin. Y una norma transitoria no es eso, no es un momento para proponer las cosas que yo quiero que duren un rato, o darles órdenes a los organismos públicos para que hagan cosas por un rato. No es eso. Una norma transitoria es que tenemos una ley vigente que queremos derogar o modificar, tenemos un proyecto de ley que se está discutiendo y lo que queremos hacer es cómo vamos a pasar de una a la otra, ¿cierto? No leyes que duran un rato, o sea, en ese sentido la forma en que se han hecho cosas a través de cambios a las normas transitorias es bastante artificial. Y en ese sentido el llamado sería en ese caso hacerlo bien, a usar las normas para lo que son, para regular el cambio y no para cargar de más trabajo a los organismos que van a estar encargados finalmente, a las instituciones reales que van a estar encargadas de implementar la nueva Constitución. Y cuando se producen estos cambios institucionales tan abruptos, ¿cuál es el riesgo de que finalmente no todos se terminen implementando o la Constitución final se transforme o en una declaración de buenas intenciones o simplemente fijar artificialmente alguna institución que nunca se va a concretar? Pienso, por ejemplo, hay varios ejemplos históricos en China, no sé, el nombramiento
o la apelación que hace la Constitución actualmente vigente a los tribunales contenciosos administrativos, cuando quizás lo más importante era la función. ¿Hay un riesgo de que pase eso, por ejemplo, en esta transición institucional? Bueno, siempre está el riesgo de que las cosas se hagan mal o no se hagan. Los tribunales contenciosos administrativos son un buen ejemplo, que eso era algo que consideraba la Constitución del año 25, que mandataba al legislador a crear estos tribunales contenciosos administrativos. Y claro, eso se incorporó en una primera versión de la Constitución vigente actual y luego se derogó. O sea, esa idea se expulsó, pero claro, finalmente, mientras más radical y profundo un cambio, más difícil va a ser la transición. Entonces, en ese sentido, es sorprendente la cantidad de instituciones o de organizaciones que crea la nueva Constitución. Y de ese modo, claro, si las normas transitorias, las propuestas de normas transitorias que yo he visto hasta ahora, tienen plazos relativamente breves para crear organizaciones, de 1 o 2 años, 4 años en algunos casos. O sea, todavía no es mucho tiempo, y yo me quisiera como hacer reflexionar para que piensen un poco cuánto demora, por ejemplo, un emprendimiento en surgir, en florecer. 1 o 2 años no es poco, es poco tiempo. Yo conozco algunos emprendedores y normalmente es muy difícil echar a andar. O sea, imagínense una institución del Estado que no solamente tiene que emprender y quizás no tiene que encontrar sus recursos porque se los va a asignar la de presupuesto, pero tiene que aprender a usarlos bien, a cumplir su función, a encontrar a la gente adecuada para funcionar bien. Un buen ejemplo, yo creo que de transición buena que se hizo en Chile fue el de la reforma procesal penal. Que se entró a regir el año 2003 y se hizo un diseño que permitía ir de a poco creando las nuevas instituciones, buscando al personal idóneo, a las personas que van a sacarlas adelante, que proyectó en el tiempo la entrada en vigencia gradual. O sea, fue un buen trabajo, ese fue un muy buen trabajo y también, independiente de uno que esté de acuerdo o no con la forma en que se reguló, lo que sí yo creo que estamos todos claros es que fue una buena transición. Las gestiones pendientes bajo el sistema anterior siguieron su curso natural, los casos nuevos llegaron al sistema nuevo y así fue muy suave, muy bien hecho. Entonces, claro, el peligro de no hacer bien esto puede terminar haciendo que quede mal hecho, de que se haga a medias, de que no se haga, que ese sería ya el peor de los casos. Y claro, por eso el desafío es bien alto, porque como los cambios son grandes, claro, va a haber que implementarlo, va a haber que ser lo más cautos posible en la implementación. Bueno, sin duda ese es un tema que hay que ponerle atención, porque ahora que está terminando la discusión del fondo hay que ver cómo se va a pretender y cuál va a ser la propuesta también que hagan los convencionales constituyentes de cómo esto se va a implementar. Jaime Phillips, académico, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Finisterra, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del Especial Constituyente de Agricultura. Muchas gracias, José Francisco, y quedaré disponible si quieren para alguna oportunidad. Muchísimas gracias y a usted muchísimas gracias por la sintonía. Nos encontramos en un próximo Especial Constituyente. Que estén muy bien. Chao.